Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente. Moves os nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras. Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos. Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía. Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia. O mar que nos move. Xunta de Galicia. Que tal? Como están? Moi boas tardes, sexan benvidos unha semana máis a este Verán, Verán, o programa realizado e producido polo canal Rías Baixas e no que tamén colaboran outras canles de carácter local de ámbito galego como é Localia Vigo, Televisión de Ferrol, Canal Ribeira Sacra e Telemiño. Hoxe falaremos de numerosos asuntos e de moi interesantes. Ademais, estará connosco ni máis ni menos cun enxeñeiro da NASA con raíces galegas. Tamén estará connosco a Concelleira de Cultura deste Concello de Sanxenxo e tamén falaremos co actor e humorista Osvaldo Digón, todo na compañía das mellores reportaxes. Estaremos nunha feira medieval en Ferrol, estaremos no Marisquiño, estaremos na Festa do Pan de Ribadumia, na feira tradicional de Caldas e moitos máis lugares e, como non, festexos. Así que tomen asento, acompáñenos e antes de nada tamén tomen boa nota do noso Facebook, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, sen máis demora, comezamos. E comezamos este Verán Verán dende Sanxenxo, situados aquí ao ladiño da Praza da Panadeira, onde temos un parque fantástico, e falamos agora de festas e de gastronomía, concretamente da 28ª edición da Festa da Ostra de Noalla, unha cita que non se quixo perder o noso compañeiro David Valverde. Que tal, Silvana? Moi boas. Festa da Ostra de Noalla, 28 edicións, e aquí que temos xente de todas as partes de España, pero tamén de todas as partes do mundo, porque isto é unha delicia que tan só temos en Galicia. Para que esta festa se faga é moi importante a Comisión de Festas do Carme de Noalla. Estamos co seu presidente, Roberto, que tal, moi boas? Bueno, pois moi contentos primeiro de que estedes aquí un ano máis grabando esta festa que cada ano está superando todas as edicións que levamos, que este é a 28 edición. Trouxemos 18.500 ostras e fomos recuperar 2.500 máis porque temos o produto agotado. Se falamos de 20.000 ostras. De 20.250. 20.250 ostras. Entón, canta xente hai aquí para que case se agotase, non? Como decía vostede. Vamos a ver, non se pode calcular a xente porque non podo dicir 3 ou 4.000 personas, pero sí poden pasar porque é unha festa continua. Unha xente que entra, que come as súas ostras, que colle un pouco de churrasco e camiña outra vez, non? Entonces é moi difícil contar. A carpa ten 800 personas, isto a mellor pasan 3 ou 4 remesas de xente, entón é incalculable calcular a xente que nos está visitando. Bueno, eu teño que decir que se o presidente con esta xente que temos aí era imposible. Teño unha xente que é formidable. A ostra ven directamente da batea ou da depuradora. E como se come ao natural, solamente meterlle aquí nun puntiño. Sí? Tenes un puntiño, ábrela así, farlle isto, solamente isto. É simplemente... Así. Esta auguiña que pasamos por aquí, que? Isto é, pois, se ten algo por aí, pois, para lavalo un pouco a cuncha, mas
refrescase tamén a ostra. A que hora viñen? A que hora viu? Eu sou a que tiña chave, viñen a abrir. Xa viu vostede abrir? Claro. Entón, que hora viu? Das 9 da mañán? 10? Non, hoxe viñamos a 9:30. Curioso. Cantas ostras pode levar abertas vostede hoxe, do tempo que leva aquí? Eso para min é incalculable. Xa habería que ter un contador aí, porque non son capaz de contala, pero bueno, a mellor é... Non vou dicir moito, pero unhas 3-4 mil ostras ao da mañá. Xa son. ¿Desde dónde viene? Todo, de Barcelona. De Barcelona. Sí, nos han cantado todo. Las ostras de muerte, eso es una pasada, es un afrodisíaco. Buenísimo, buenísimo. Mira, yo hacía que no comía muchos años, porque a mí todo me gusta muy hecho, muy pasado. He comido 3, bueno, me las he comido y me ha encantado todo, muy bueno, muy bien. Un 10. Un 10. Falta ya perla, pero tenemos que esperar por ella. Esa es la mejor parte, a perla, Me encanta el pulpo. Ah, Es mi favorito. ¿desde dónde vienes? De Ucrania. Desde Ucrania. Sí. Aquí en Galicia para probar la comida gallega. Sí, sí, el Vale. pulpo y me gusta los calamares. Calamares. Pero me encantan las ostras. Las ostras, porque esta es la lo fiesta. mejor. ¿Qué tal? Estupendas. Ah, facemos estupendas. Estupendas. En principio, con a primeira docena. A primeira docena. A primeira Pero despois docena. se pode que E repetimos. despois se pode repetir. De Gelida, un pueblo a 35 kilómetros de Barcelona. Aquí, el albariño que no falte. El albariño que no falte, pero las ostras. Hombre, las ostras tampoco han faltado. Silvana, nos imos despedindo a reportaxe. Quedámonos por aquí na festa da ostra de Noalla, porque polo que nos din, esta ostra está excelente. Chao. Pois moitísimas grazas ao noso compañeiro David por esa reportaxe, por facernos a boca auga con ese albariño e esas ostras de Noalla que tiñan unha pintaza, e tamén pintaza, oi, eu teño que barrer un poquinho para casa, tamén teñen as de Arcade. E nos abrimos agora neste punto do verán o noso tempo de entrevistas. Facémolo dende este lugar idílico e precioso no que nos atopamos, que é o Parque da Praia da Panadeira. É un luxo para min darlle as boas tardes e presentar aquí neste verán a Fernando Villeira, enxeñeiro, ni máis ni menos que da NASA. Fernando, boa tarde. Hola, buenas tardes, como estás? Bueno, moitísimas gracias por estar connosco. En primeiro termo, contanos un poquinho como está marchando o teu verán, que é a primeira pregunta que lle facemos sempre aos nosos invitados. Pues disfrutando mucho y la pena es que nos quedan solamente 2 días de disfrute, así es que pues encantado de hablar contigo en este día tan espectacular, claro. Bueno, falamos de Fernando, que si ten raíces galegas, galego como tal non es, pero tes as túas raíces, non? Que te relacionan moito con Galicia, sí, e tamén moito con Sanxenxo, dende hai moitos anos. Sí, exactamente. Bueno, mis abuelos, o yayos como les llamaba yo, eran de Lérez, de aquí de Pontevedra, y bueno, construyeron su casita aquí en Sanxenxo, y bueno, yo pasaba pues todos los veranos hasta que empecé la universidad, que ya era un poquito más difícil venir, y claro, guardo grandísimos recuerdos, ¿no? De pasar aquí todos los veranos, bajando a la playa de Silgar con mis amigos, pues como cualquier chavalín que está ahora en la playa, ¿no? Bueno, Fernando, vimos a falar un poquinho da túa traxectoria, porque o curioso, non? A notabilidade, como acabas traballando na NASA, como inicias ese camiño e rematas, ni máis ni menos, que no soño de moitos nenos, non, a día de hoxe. Sí, bueno, yo me considero un auténtico privilegiado, ¿no? Llevo trabajando para NASA unos 18 años, los últimos 16 en el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en California, donde se lleva todo lo que es la administración del programa de exploración del planeta rojo. Y bueno, pues yo recuerdo que ya estando aquí, pues tenía verdadera obsesión con el tema del espacio, de las estrellas, de la astronomía, ¿no? Y bueno, pues tuve bastante suerte, ¿no? Gracias a un programa de becas, ¿no? Me otorgaron unas becas por méritos académicos, pues me pude ir a estudiar a Estados Unidos y pues un poco a perseguir un poco mi sueño, ¿no? Pues a lo mejor algún día poder contribuir a lo que es la exploración del sistema solar, y bueno, pues ahora pues llevo ya, como te comentaba, 16 años trabajando por el programa de exploración de Marte, y bueno, he trabajado en dos misiones, y la siguiente pues la vamos a lanzar el año que viene, o sea que un auténtico privilegio. Bueno, cuéntanos un poquito de cuál será esa misión Marte 2020, en qué va a consistir, cuál va a ser tu papel, ¿no? En toda esa misión. Sí, yo ahora mismo estoy trabajando como el director de diseño, misión y navegación de
del programa Mars 2020. Es un rover basado fundamentalmente en el diseño del rover Curiosity, que aterrizó en Marte en agosto precisamente del año 2012. Y bueno, esta misión básicamente es el primer segmento de lo que es la arquitectura, ¿no? Del programa de traer muestras del planeta rojo de vuelta aquí a la Tierra, ¿no? Es un rover que vamos a aterrizar en una región de Marte que se conoce como Jezero, es un cráter que tiene gran interés científico, ¿no? En ese lugar pues los científicos especulan que hay un cauce, un antiguo cauce de un río. Ahora mismo obviamente no existe agua, ¿no? pero se ven indicios de lo que podía haber sido un antiguo río, y la desembocadura pues precisamente acaba en lo que es el mismo cráter, y bueno, pues los científicos piensan que ahí había un lago, e incluso se pueden observar todavía indicios de lo que era pues capas de sedimentación, una desembocadura tipo delta. O sea que es increíble, ¿no? En Marte casi no importa dónde miras, pues hay un montón de indicios que indican que el pasado marciano, pues quizás, estamos hablando de miles de millones de años, pues era muy similar a la Tierra en el día presente. Claro. Vamos, que hubo vida en Marte, ¿no? Bueno, no sabemos si hubo vida en Marte, y es una muy buena pregunta que siempre me hacen, ¿no? No tenemos ningún tipo de evidencia de que haya existido vida en Marte, pero estamos haciendo todo lo posible para poder responder a esa pregunta, y esta misión precisamente que vamos a lanzar el año que viene pues tiene los instrumentos necesarios para buscar algún tipo de traza que nos pueda indicar, ¿no? algún tipo de evidencia de vida pasada, siempre microscópica, ¿no? En el planeta rojo, lo cual sería increíble, claro. Cal é a importancia de que xa non la acabas de sinalar, non? Dunha misión destas características, e canto tempo levades preparando tamén unha misión así, non? Sí, esta misión básicamente se empezó a trabajar en ella poco después del aterrizaje de Curiosity en Marte a mediados del año 2012, o sea que estamos hablando de una misión que tiene un desarrollo, una fase de formulación e implementación de unos 8 o 10 años, vamos a lanzarla en el 2020. Y bueno, la llegada está prevista para el 18 de febrero del 2021, y espero que nos acompañéis en este viaje, claro. Bueno, estaremos encantadas de seguirvos a través das redes sociais, dos medios de comunicación, imagino que terá moita sona. Preguntarche a ti, cal será o teu papel, concretamente? Como vas a vivir ti ese 18 de que decías? Bueno, yo soy el director de diseño, misión y navegación. Mi equipo es el encargado de diseñar lo que son las ventanas de lanzamiento para que el cohete nos ponga en la trayectoria interplanetaria hacia el planeta rojo. Básicamente tenemos que entregar el vehículo al lugar óptimo de entrada atmosférico en el planeta rojo. Una vez que se lance, pues mi papel todavía está un poco pues pendiente, pues vamos a ver exactamente qué es lo que quiere hacer el proyecto, pero presumiblemente pues voy a seguir colaborando pues a lo mejor en algún tipo de dirección de operaciones de vuelo. Me imagino que a principios del año que viene tendremos más idea de exactamente lo que voy a hacer. Cando nos acheguemos a esa data, pregúntoche, Fernando, como vives ti, non? Imagino que con moita intensidade. O día anterior a ese lanzamento, dormirás ou non dormirás, Fernando? Sí, bueno, pues poco, se duerme bastante poco. Yo he tenido la gran fortuna de trabajar en dos misiones que han llegado a Marte con éxito, ¿no? El rover Curiosity del que te hablaba fue mi primer aterrizaje en Marte, y recuerdo que fue, sobre todo los últimos días, las últimas horas, pues unos momentos realmente fascinantes, de mucha tensión, ¿no? De mucha excitación, porque claro, tanto trabajo, estamos hablando 8 o 10 años de trabajo que se van a resolver, ¿no? En cuestión de minutos, porque como sabéis, pues existe la distancia entre los planetas es muy grande, ¿no? Hay un desfase de la señal pues entre 6 y 14 minutos normalmente, ¿no? Cuando aterrizamos en otro planeta como el planeta Marte. Pues claro, estamos un poco de manos atadas, ¿no? Estamos simplemente observando, nos llegan datos telemétricos, datos de telemetría, de ingeniería, que nos indican si pues, el paracaídas ha desplegado correctamente, si el escudo térmico pues, ha sobrevivido, ¿no? Esas temperaturas tan extremas de más de 1000 grados centígrados cuando atraviesa la atmósfera. Entonces, cuando recibimos esa información con ese retraso de varios minutos, pues estamos pues confirmando, ¿no? Pues todo ha salido como esperamos, y cuando ya pues conseguimos posarnos en el planeta rojo con éxito y el vehículo está sano a salvo, pues es un momento pues realmente indescriptible. Pues claro. Claro. Preguntar cómo te sientes cuando tu misión llega a destino. Pues con mucho alivio, ¿no? Porque es mucho trabajo, muchas personas trabajando en ella, y es importante recalcar que no solamente NASA trabaja en esto, ¿no? También está involucrada pues, las compañías privadas, ¿no? de Estados Unidos y también en el extranjero, nuestros socios internacionales. De hecho, en estas dos misiones de las que te comentaba y en la misión en la que estamos trabajando para lanzar el año que viene, hay gran participación española, ¿no? Fernando, por preguntarche, ¿cuánto se tarda en llegar a Marte? Sí, pues estamos hablando típicamente con la tecnología de hoy, sobre todo tecnología de propulsión, entre 6 y 10, 11 meses, ¿no? O sea que es casi como tener un bebé, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es
y de hecho yo tengo la gran fortuna con mi esposa de tener 3 niños y estos vehículos que mandamos a otros planetas pues realmente son como otro niño, ¿no? Lo tienes que cuidar, lo tienes que llevar de la mano y ya una vez que llega allí pues ya prácticamente que lo tienes que dejar que eche a andar, ¿no? Y bueno, lo observas desde la distancia o tenemos los datos científicos y con un poco de suerte haremos ciencia muy importante, ¿no? Ahora que te toca retornar, ¿no? O teu puesto de traballo, contanos un poquinho como é o teu día a día para que nos fagamos unha idea. Pues ahora mismo la verdad es que las cosas se están poniendo bastante interesantes porque estamos a menos de un año del lanzamiento, ¿no? En los últimos meses antes del lanzamiento estamos haciendo muchos test operacionales, estamos haciendo, no te exagero, millones de simulaciones para asegurarnos de que todas las actividades que tenemos planeadas desde el lanzamiento, luego una vez que la nave se separa del cohete, podemos comandar la nave, básicamente mandarle comandos y que la nave responda. Durante la fase de crucero pues hacemos maniobras para corregir lo que es el ángulo de entrada. Nos aseguramos de que estamos preparados para ejecutar todas esas funciones con éxito, ¿no? Porque cualquier pequeño problema pues, podría significar el fracaso de la misión, claro. Fernando, sei que a pasada semana tiveches unha charla no Teatro Principal de Pontevedra que foi todo un éxito, na que asistiron centos e centos de persoas, moitos quedaron fora, ainda así puderon escoitarte un pouco. Como te sintes nese tipo de charlas? Tamén, que mensaxe enviarías a todos esos nenos, a moitos que soñan con traballar onde ti traballas e dedicarte, non, o que ti te dedicas? Bueno, para mí, antes de nada, pues es un verdadero privilegio y me siento tremendamente agradecido de que pues, el señor alcalde de Pontevedra pues, siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Esta es como mi segunda casa prácticamente. Y bueno, esta ponencia que hice la semana pasada, igual que la que hice hace ya 5 años, pues para mí realmente es una oportunidad tremenda, ¿no? Para acercar este increíble mundo no solamente al público en general, pero especialmente a la gente joven, ¿no? Yo me considero una persona totalmente normal, de una familia de clase media normal, tuve la gran suerte que me dieron unas becas para poder estudiar en el extranjero, pero vamos, si no hubiera sido por eso no hubiera podido llegar donde estoy y me gusta ponerme como ejemplo pues para quizás poder estimular, ¿no? Motivar a la gente joven a perseguir sus sueños, ¿no? Yo siempre hablo de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, ojalá algún espectador, sobre todo los más jóvenes, encontrara una fuente de inspiración en lo que enseñé el otro día. Y aunque no les interesen las ciencias y las matemáticas, pues me vieran como un ejemplo de que pues, con determinación, ¿no? Con esfuerzo y sobre todo con mucha pasión, pues no hay meta que sea inalcanzable, claro. Con esa mensaxe, bonita mensaxe nos quedamos. Fernando, dimos a brindar, pero antes de brindar, preguntarche, o polvo a feira, o pulpo aquí da nosa terra, gusta ou non che gusta? Por supuesto. Mucho, ¿no? Claro. Imagino que sí. Bueno, pois imos dar paso a nosa compañeira de Telemiño que estivo na festa do polvo de Carballiño. Quedamos con Rosario Cruz coa súa reportaxe e agora sí, brindamos porque sexa un éxito ese Mars 2020. Estupendo, gracias. Gracias. Meus amigos de verán, donde estou na Carballeira de Carballiño na festa do pulpo. Isto está abarrotado, pero nós non quixemos faltar. Pero non sei se teremos un huequiño para probar este maravilloso pulpo. Bueno, estou aquí na pulpería da Morena e vou probar primeiro o pulpiño a ver se está bo e depois falamos con ela. A ver, Morena. Hola, guapa. Que tal estamos? Moi contenta de ver a todos estes clientes que teño por aquí, moi contenta. Ano tras ano aquí. 62 anos aquí. Bueno, levarse a picador moitas racións de pulpo. Moitas, hoxe hai moitísima xente. A verdade é que sí, que vemos un cheo... Bueno, que sepas que hoxe estuve probando pulpo. Está boísimo, Bueno, tamén non faltaba máis. A nosa festa ter o pulpo malo, quanto quere? Cantos kilos pensas que ides a servir hoxe? Bueno, é malo de calcular. Moito. A ollo, a ollo. Bueno, pois ponlle 1000 racións, pero se cadre son 500, que non sei as que se fan. Bueno, a cuestión é vender e que lle guste. Exacto. E os te levo? Eu levo 4 kilos de pulpo. E lévalo na cachola? E levo na cachola. Como a os de antes, para que non te antes, é lojo. Sodes de aquí, de Carballiño? Non, somos da Coruña. E venden desde a Coruña a comer o pulpo de Carballiño. É lojo. Bueno, que vos parece esta festa, entón? É máis la empanada. Aquí hai miles e miles de personas. Bueno, me encuentro aquí con los Ángeles Verdes. ¿Sí? ¿Quién son los Ángeles Verdes? Explícalo, Luis, los Ángeles Verdes. No, que se lo explique él. Es una agrupación motera.
o motorista, como queráis llamarlo. Y somos todos pertenecientes a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sanidad. ¿Y desde dónde venís vosotros? Yo concretamente vengo de Alicante. Nosotros de Galicia. Galicia. Bueno, ¿y los de Alicante vienen a comer el buen pulpo? Sí, por supuesto. Y los de Madrid también. A ver, los de Madrid, ¿por dónde andan? Aquí. De Madrid. Bueno, ¿qué os parecen estas fiestas? Demasiado. Sobre todo para la tripa es demasiado esto. Mucho pulpo, mucha gente, pero todo muy rico. Os pillo con el bocado en la boca. Sí, es verdad, porque ya nos ha costado traer el bocado, nos ha costado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Había mucha cola? Claro, hay mucha cola, hay mucha gente. ¿De dónde vienen ustedes? De Valencia. ¿Son todos valencianos? No, ellos son de la tierra. De la tierra. Somos de Santiago. Bueno, Santiago, Valencia, bueno, no son orensanos. Bueno, ¿cómo vivir vosotros estas fiestas? Es el primer día y la verdad que muy bien, nos gusta el ambientillo. Estamos vendo aí metendo pulpo. Hai que meter que hai que seguir cocendo. Eu quero saber canto tempo de cocción necesita este pulpiño para estar listo. Depende como veñan os clientes. Hai quen lle gusta duro, hai quen lle gusta no seu punto e hai quen lle gusta cocido. Pero máis ou menos? Bueno, un cuarto de hora, 20 minutos. E xa está listo? E xa está listo. Aquí damos moito Madre cariño e xa está. Bueno, nos encontramos a gente de Barcelona. Efectivamente. ¿Y hemos probado ese pulpo gallego de Carballiño? Es que hay que hacerlo y además está riquísimo. ¿Es el primer año que vienes aquí a Carballiño? A Carballiño sí. En cambio, bueno, hemos estado en otras ferias, en Xinzo de Limia, y bueno, no es que seamos expertos, pero entendemos algo de pulpo. Madre mía, como está esta carballeira este ano? As mesas a tope, non hai casi un huequiño para coller unha tallada de pulpo, pero nós disfrutamos desta festa do pulpo en Carballiño. Ata a próxima! Pois así me gusta, Rosario, desfrutar moito dese manxar galego. E parece que xa se nos abriu un buquiño apetito, así que co seu permiso imos a tomar uns minutiños de descanso, así ya estamos de volta con moitos máis contidos aquí neste verán. Pero agora chegou o momento de presentarlles a nosa artista da semana. Ela é María Elena Sosa e con ela estivo o noso compañeiro Jacobo Conde. Quedan coa súa música, co seu directo e así ya estamos de volta con máis aquí neste verán. Hola Silvana, pois aquí estamos xa preparados no set musical do Verán e esta semana acompáñanos a artista argentina María Elena Sosa. Moi boas e benvido ao noso programa. Muy buenas tardes, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí frente a este paisaje maravilloso. María Elena Sosa, decimos que é a primeira vez que pisa o noso país, España, e Galicia, por suposto, tamén, e ven a presentar, que o teño aquí, o seu disco Apertura, non é así? El disco Apertura, estamos presentándolo por primera vez acá en España, ¿no? De que fala este disco? Bueno, este disco tiene un poco de lo que es mi cultura, ¿no? Digamos, de mi música de mi país, de mi folclore, pero como te comentaba cuando estábamos ahí en una charla especial, yo hace 18 discos que vengo cantando folclore y de pronto compuse una canción, la largué al mercado internacional a la canción, ganó el Festival Internacional de la Canción en Argentina y eso me abrió otras puertas al mundo y bueno, entonces empezamos a incorporarle otros ritmos a la cultura, digamos, al folclore argentino. Está de xira por la nosa comunidade, por Galicia, como se siente vostede aquí? Maravillosa, realmente es un lugar encantado, bendecido. Yo digo que Dios le ha dado una bendición especial a toda esta zona con barro. Estuve en Pontevedra, Santiago. Estuve en Santiago de Compostela, hermoso, bellísimo todo, toda su historia. Pois con ela Silvana quedamos, María Elena Sosa, que hoxe presenta no Verán o seu disco Apertura. Si la vida tuviera que volver a elegir a tu lado
lado seguro quisiera morir. Te elegí aquella vez cuando entre dos mundos preferí lo incierto a tener que sufrir. Me ganó la locura, tu pasión en tropel, elevarme a los cielos envuelta en tus brazos que abrazan mi cuerpo y encienden mi piel, una hoguera que los años mantienen tan bien. Y ese fuego encendido que a través de los días son leños prendidos de un nuevo amanecer. Seguiré cobijando mi ser junto a vos sin importarme nada. Lo que gané en la vida, lo que hubo que perder, si al final del camino los dos pudimos ser un sueño compartido, un poco la locura de aprender. Tuviera que volver a elegir, a tu lado seguro quisiera morir. Soñar un tiempo calmo de un mundo compartido, buscarme en tu mirada, mirarnos sin decirme. Llevarás contigo donde vaya iré, imitando tu vuelo. Seguiré tras tus pasos hasta el portal sagrado que nos da la vejez, la pasión de este tiempo y los años también. Seguirán silenciosos desnudando recuerdos en los soles prendidos de un nuevo amanecer. Seguiré cobijando mi ser junto a vos sin importarme nada. Lo que gané en la vida, lo que hubo que perder, si al final del camino los dos pudimos ser un sueño compartido, un poco la locura de aprender. Lo que hubo que perder, si al final del camino los dos pudimos ser un sueño compartido.